Hoy vamos a hablar de cómo interpretar un símbolo. ¿Por qué hay tantos símbolos en el Apocalipsis? Si uno mira en capítulo 1, versículo 1, dice que Dios envió a su ángel para dar a conocer el mensaje a su siervo Juan. Con esa frase, dar a conocer, traduce un verbo que es semaino. Semaino significa dar señales y tiene que ver con lo que es la simbología. Por ejemplo, la palabra semeion significa signo, señal, y es una palabra que usa mucho Juan, sobre todo en su evangelio. Inclusive en su evangelio, él no habla de los milagros de Jesús, habla de los signos o las señales que hace Jesús. Entonces significa que cada milagro tiene un sentido, comunica una idea. Por ejemplo, en el evangelio de Juan, cuando Jesús da de comer a 5,000 hombres, esa señal demuestra que Él es el pan de vida que bajó del cielo. Entonces, es una señal de cómo Él puede alimentar espiritualmente y como su muerte y resurrección es una forma de alimentar la fe de los hombres. Entonces, esa es la idea de los signos, las señales. Entonces, encontramos el verbo en el Apocalipsis, dar a conocer con señales, comunicar. Entonces, el Apocalipsis, el libro en sí, da a conocer con señales. Es altamente simbólico. Lo que sí encontramos es que esos símbolos no se difieren en cuanto a su mensaje con el resto de la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 5 del Apocalipsis, uno encuentra que Jesús es el león de la tribu de Judá, pero lo que se ve es un cordero que está de pie, que parece haber sido sacrificado, pero está de pie, está vivo. Entonces está la idea, por un lado, de fortaleza, el león, pero esa fuerza se demuestra a través de la debilidad, o sea, un cordero que está sacrificado, pero que está de pie. Ahora, si uno busca esa idea en otras partes de la Biblia, va a encontrar que el apóstol Pablo escribe que Cristo fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. O sea, Cristo muestra su poder en la cruz, en lo que uno piensa podría realmente representar la debilidad. Entonces, lo que el apóstol Pablo dice en prosa, en la visión de Juan aparece en forma simbólica. Un cordero sacrificado que está de pie. Y ese cordero en realidad es un león de Judá, de poder. Entonces ahora vamos a pasar a pensar en cómo interpretar los símbolos del Apocalipsis. Y hay varias pautas. La primera es buscar el símbolo dentro del Apocalipsis. Por ejemplo, si uno lee en capítulo 3, versículo 12, Jesús promete al vencedor la estrella de la mañana. Entonces hay un impacto inicial con la idea de la estrella de la mañana. Uno podría pensar en luz, esperanza, como es el lucero, lo primero que se ve. Pero sigue pensando qué significa que Jesús promete al vencedor la estrella de la mañana. Cuando llega al final del Apocalipsis, al 21, 22, Jesús dice, yo soy la estrella de la mañana. Entonces, si leemos todo el Apocalipsis y recordamos
el 3:12, cuando llegamos a 21:22, entendemos que Jesús promete al vencedor una relación con Él mismo. Entonces, esta primera pauta, buscar el símbolo a través de todo el libro, una explicación, es muy importante en cuanto a los símbolos del Apocalipsis. Una advertencia. Muchas veces nos olvidamos de lo que ya leímos. Entonces, si llegamos al final y no asociamos la promesa de la estrella de la mañana en el 3:12 a la identificación de la estrella de la mañana en el 21:22, entonces corremos el riesgo de no entender el símbolo porque nos olvidamos, no vemos el mensaje global que está en el Apocalipsis. Entonces eso sería ya la primera pauta, buscar el símbolo en todo el Apocalipsis. Bien, entonces eso nos enseña a tener una idea global del Apocalipsis, o sea, buscar una idea que se repite o que se explica en el resto del libro. La segunda pauta para interpretar un símbolo es buscar el símbolo en el Antiguo Testamento. Sabemos que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. Entonces, por eso Él ha tomado muchas profecías del Antiguo Testamento y en Apocalipsis se completan. Entonces, podemos encontrar referencias a Daniel, Ezequiel, Zacarías, Isaías, en la historia del Éxodo, en la historia de Elías. Y estas experiencias del Antiguo Testamento pueden tener un significado simbólico en el Apocalipsis. Lo que nos ayuda a hacer es recordar que Dios es el que es y el que era y el que ha de venir. Así como obró en el pasado, ahora está obrando con su pueblo. Entonces, eso es lo que hay que recordar cuando buscamos el símbolo en el Antiguo Testamento. Un tercer consejo es buscar el símbolo en el Nuevo Testamento. Ahora, esto puede ser una alusión a algo que Jesús dijo en los Evangelios. También puede estar en el libro de los Hechos, puede estar en las epístolas. Pero vamos a pensar un ejemplo en el Evangelio de Mateo capítulo 10. En el Evangelio de Mateo capítulo 10, Jesús dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 6, encontramos que cuando se abre el segundo sello, sale un jinete sobre un caballo con una gran espada y tiene autoridad para sacar la paz del mundo. Entonces, es una alusión a Mateo 10. Bueno, hasta ahora todas las pautas que hemos usado con respecto a cómo interpretar un símbolo han tenido que ver con la Biblia. Buscar el símbolo en el Apocalipsis mismo, buscar su origen en el Antiguo Testamento, buscarlo en el Nuevo Testamento. Pero ahora vamos a ver que a veces es necesario buscar el origen del símbolo en información de la época. Para eso hay que buscar en literatura judía o griega de la época para entender cosas que nosotros directamente en nuestro tiempo no tenemos. Por ejemplo, en los apuntes hay un apunte acerca de la cronología en la historia romana y judía en el tiempo del Apocalipsis, un poco antes, un poco después. Hay otro apunte que va a ayudar, que tiene que ver con los números. Y mucho de esto está basado en los escritos de Filón de Alejandría. Filón de Alejandría fue un judío contemporáneo de Juan, escribió algunas décadas antes, y él escribió acerca del valor simbólico de los números. Decía que varios números eran perfectos, pero uno en particular vamos a mencionar, que es el 7. Él decía que el 7 tenía un valor
totalizador. Y su lógica para esto era lógica muy propia de él, pero decía que todos los planetas conocidos eran 7. Entonces, como 7 planetas representa la totalidad de los planetas, entonces 7 totaliza. También, en su forma de razonar, decía que el hombre era la parte culminante de la creación y su cabeza es la parte más importante. Entonces, como la cabeza del hombre tiene 7 orificios, serían 2, 4, 6, 7. Como son todos los orificios en la cabeza del hombre, el 7 totaliza. Entonces, cuando llegamos al Apocalipsis y encontramos que el Cordero que está de pie, que es Jesús, tiene 7 ojos, significa que todo lo que Él ve se totaliza. Él lo ve todo, es omnisapiente. Entonces, a veces, recurriendo a la información de la época, nos ayuda a interpretar algunos símbolos en el Apocalipsis. Y finalmente tenemos que tener en cuenta los límites de análisis de un símbolo. Solamente podemos deducir lo que significa un símbolo hasta cierto punto. Por ejemplo, a veces el propósito del símbolo es producir una sensación y no comunicar información exacta. Por ejemplo, el hecho de que la sangre llega hasta los frenos de los caballos, en la 14:20, produce una sensación que nos induce a querer evitar el juicio divino a toda costa. Sin embargo, es difícil tratar de deducir más información con respecto a este símbolo.